José. Adelante, Bueno, José. Le preguntaba a mis compañeros fuera del aire si habían visto a Roma, la película mexicana que tiene 10 nominaciones al Oscar este domingo. Le preguntaba eso porque la película Roma es un acontecimiento cultural y artístico que hay que tener una actitud previa frente a ella para poder disfrutarla en toda su dimensión. Yo diría que hay que hacer un esfuerzo y eso es muy importante cuando nosotros comparamos a Roma con el tipo de sociedad que se está viviendo ahora. O sea, eso me recuerda a mí, a los muchachos que se quedaron fuera de las escuelas en esta semana. Y ellos dicen, bueno, yo lo siento por ahí, director, pero yo no me voy a levantar temprano. Con esa ingenuidad tan linda, no deben quitarle ese acento a los cibaeños, que eso es parte de su marca y de su identidad. Lo que tienen es que enseñarlos a pensar, pero no quitarle su acento. O hacer como Muquien, Sanbén. Muquien, cuando está aquí en Santo Domingo, habla como una capitaleña. Desde que coge la autopista Duarte, se le mete la I. Eso es parte de su identidad y eso es lindísimo y maravilloso. Entonces, el problema es que la escuela para ellos es una obligación impuesta, no se disfruta, ellos no la disfrutan. Si lo disfrutaran como disfrutan los videojuegos o las redes sociales, ellos fueran solos sin que lo llamen, sin que lo obliguen. Entonces, ese es el reto de la escuela, que los niños la disfruten. Y ese es el reto del entretenimiento. Ese es el reto del entretenimiento, que tú lo disfrutes sin hacer esfuerzo intelectual en esta época. La película Roma no es para el gran público. La película Roma es para personas que puedan apreciar el arte intelectual. Esa era una también de las discusiones que yo tenía con las personas de cultura cuando llevé la conferencia de liderazgo responsable y cultura en Nueva York, porque yo iba a reivindicar la cultura pop. A reivindicar la cultura pop, porque para mí la cultura pop, que el género urbano, o sea, el reggaetón, el dembow, el rap, entra dentro de los componentes de las expresiones de cultura pop, esos componentes, y yo creo que son institucionalmente válidos. Y entonces eso me generó una serie de inconvenientes con personas que solamente ven el arte como expresión cultural de las élites. Y lo que ha hecho el director mexicano Alfonso Cuarón con Roma es una cosa extraordinaria, pero que usted tiene que hacer un sacrificio para verla. Oiga lo que yo estoy diciendo. Usted tiene que ponerse a la altura de la película. No es que usted se va a sentar como si usted estuviera viendo El Hombre Araña. O verla por partes, como yo hice. Yo la dividí por partes. Sí, pero yo te garantizo a ti que tú vas a volver a ver a Roma. Tú vas a volver a esa historia, tú vas a volver a esos diálogos, tú vas a volver a esos planes. La maneja muy bien. Porque es que después que tú comprendes qué es eso, tú dices, wow, ahora yo la puedo disfrutar sin esa presión, porque también la crítica te genera unas expectativas. Pero realmente... No, y es lenta, la película es lenta, pero... Yo le invito a ver eso. A mí me recordó una película que es en blanco y negro también, que se llama Ladrón de Bicicletas. Ah, sí. O sea, por ahí es que él anda, por ese cine italiano en blanco y negro de principios del siglo pasado, en cuanto al estilo. Ahora, como ese tipo recrea lo que pasó ahí, los conflictos de esa familia, con esos niños, con esas dos empleadas hablando en su idioma original. Él no lo estrenó en los cines. Oigan este dato. A él le preguntaron que si no tenía el temor de que Hollywood no aceptara Roma, porque Roma no se estrenó en la pantalla grande, que es lo que la ley de cine de aquí, imitando a los gringos, impuso. Él dijo, no, es que yo no hice esa película para el gran público. Hollywood no iba a aceptar Roma. No lo iba a aceptar. Porque es que esa película está en blanco y negro, está en español y está en idioma en dialectos locales mexicanos. La ley de cine permite, si tú pides autorización, estrenarla en Pero televisión. ¿por qué si tú pides autorización? Bueno, el arte tiene que ver con formato. No, pero en este caso ya para propiciarte los incentivos, te ponen reglas.
Bueno, entonces el tema es que él dijo que él no hizo esa película para la grande sala de cine, que eso se volvió un fenómeno fuera de su propósito. Pero Netflix sí lo asumió, él la lanzó por ahí, está en Netflix, todo el mundo la puede ver, pero además de que ya ganó Globo de Oro y otros premios internacionales europeos, el domingo está nominada a 10 Óscares, incluyendo uno muy controversial, que es la nominación de Yalitza Aparicio, actriz principal, una indígena mexicana que junto con Marina de Tavira son las que protagonizan la película. Las dos muchachas del servicio de la casa donde se genera la película, que es como si fuera tú ver El Chavo del Ocho desde otra versión. Es como una vecindad. Y que ella no tuvo que actuar. Ella fue tal cual normal, es. Que incluso fue por casualidad porque ella acompañaba a su hermana en el casting. Y la hermana se tuvo que ir y ella quedó sin una hora de clase de actuación. Nunca. Fue por casualidad. Ella actuó normal, como es ella. Le tocaba. La pegó. Entonces, ahí está la película. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que gane todo, porque México va a ganar todo. En los últimos tiempos, México nos ha representado como latinoamericanos de una forma increíble. Los tres mexicanos. Alejandro González Iñárritu, el tema de Alfonso Cuarón, que es el que estamos hablando hoy, y el tema de Guillermo del Toro. Los tres han ganado Óscares como directores, pero recuerden la película de finales del 2017, Coco, el homenaje que Disney le hizo a la cultura mexicana. Yo no he visto cosa igual de un país hacia otro. Muy bueno. O sea, ese homenaje que Disney le hizo a la cultura mexicana basada en su tradición de cómo ellos veneran los muertos, es una cosa impresionante que se va a convertir en un parque de diversiones de Disney, lo tengo por seguro por la forma como está estructurada. Pero le invito a ver a todos poniendo un esfuerzo, tienen que hacer un esfuerzo para ver Roma, porque es lo menos que merece el esfuerzo que a su vez ya hizo Alfonso Cuarón, recreando la infancia, el año de 1971 específicamente. Por otro lado, ¿vieron las reacciones de los empresarios frente a la ley de alquileres? Interesantes, 3 reacciones. Una primera que dice que no deben depositarse en el Banco Agrícola los depósitos, los alquileres, sino la garantía, sino en un fideicomiso. Y yo veo eso hasta bien, pero se puede hacer un fideicomiso en el Banco Agrícola. No se puede hacer. No un banco. Sí. Un banco yo no entendía por qué en el Banco Agrícola. Hay una práctica, José, que ustedes a la hora de... Yo quiero la ley. Escúchame. La voy a leer. Yo la tengo aquí, yo te la doy. Pero ustedes cuando llamen a vista pública deben escuchar a la gente que tiene inversiones en esto, porque es verdad que hay que ir a depositar al Banco Agrícola, pero el único capital del que dispone el arrendatario para hacer mejorías a una vivienda cada vez que la alquila o a un local es con los mismos cuartos, es con el mismo dinero. Reparar lo que se rompe. De lo único que dispone es reparar. Lo ideal es que tú dirías, no, que él busque eso. Bueno, eso es lo ideal. No, tú estás hablando de una gente que tiene una casita y la alquila. Y la alquila. Los empresarios no están hablando de eso. Los empresarios están hablando de 100 y 200 viviendas que ellos tienen para alquilar. Bueno, pero no. Eso debía incentivarse. Muy poca gente debe tener 100 y 200 viviendas. Aquí lo que la gente tiene son 1 o 2 o 3 viviendas que la alquila. Pero el que tiene 100 también necesitas reparar cada una, porque cada caso es individual, porque no la alquila toda junta. El del depósito, ellos resuelven, aunque después le tienen que resolver a la gente. Claro. Porque a la hora que la gente se va hay que buscarle su depósito. Sí, pero resuelven con eso. Ahora, sí, pero yo creo, Julio, yo estoy de acuerdo contigo, de hecho se hace. Es más, te voy a dar un dato porque tú me provocaste. Ahí se aprobó una ley, en la última ley que se aprobó en la legislatura extendida, sobre comercio ilícito, que yo no voté. No voté. Busquen las actas a ver si yo voté. ¿Pero qué estableció? ¿Por qué yo no voté? Bueno, porque vi que esa vaina el consenso se hizo demasiado rápido y nunca yo vi discusiones sobre eso allá. Y dije, no, esa ley no fue que me generó sospecha, no tengo argumentos para eso. Pero me resultó extraño
que el PRM y el PLD se pusieran de acuerdo de una vez, en menos de 5 minutos. Dije, por esa yo no voto. Y están ahí las actas, no voté. Sí, pero entonces, hay que ver mira tú, esa ley, yo no la vi, la discusión. Yo no la vi. Ahora, esta yo sé que es una ley que, porque además es de procedimiento, consultar a los sectores, es de procedimiento. Lo que ocurre es que a veces tú presentas un argumento, pero tú lo que estás protegiendo es otro. Por ejemplo, esta ley elimina la comisión por corretaje. ¿Y en manos de quién queda ese dinero? Ahora, elimina la comisión por corretaje. Que lo elimine la ley no significa que se elimine en la práctica. No, pero que lo elimine la ley. Es que yo no puedo hablar de lo que está fuera de la ley, porque yo no puedo hablar de eso. Sí. Es como el narcotráfico. Ahora, ¿qué debe hacer la ley? Bueno, incentivar la inversión, no obstaculizarla. Es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio. Esa ley todavía no se ha aprobado en el Senado, señor. Esa ley la aprobamos nosotros abajo. Esa ley tiene que pasar por muchísimos procesos. Pero estamos avanzando y eso es lo que importa. ¿Cuál es el número de la ley, José? Yo te la voy a mandar, el proyecto. Por favor. Un proyecto. Otra preocupación que ellos tienen es el tema de que haya que registrar lo obligado, los contratos de alquiler. Es un tema de seguridad, pero ellos dicen que aquí hay un turismo, hay una renta inmobiliaria turística que se paga con dólares frescos. Dice aquí un experto de UNIBE, ¿no? Sí, José García, pero es que es eso de dólares frescos. ¿Qué es eso de dólares frescos? Todo tiene que estar dentro del marco de la ley. Sea fresco o no sea fresco el dinero. Ese argumento a mí, con esa ley de lavado y con los problemas de seguridad que nosotros tenemos, ese argumento me parece insuficiente. Ojalá que ellos puedan llamar aquí tanto el señor García como la ingeniera María Gatón, que es... Susi. Sí. Susi es la presidenta de Acoprovi. De Acoprovi, que puedan llamar para explicar esos... Escúchenla a ella, que ella sabe de eso. Argumentos en contra. Yo le escribí a los muchachos, ella es brillante, tanto a Henry como a Demóstenes por el chat de la Cámara, para que ellos también llamen al programa y den su opinión. Por último, ya quiero hablar un poco de lo que está pasando en el Vaticano. María Elena se refería a ese tema ahorita. Yo lo tenía para el lunes, pero el lunes yo hablo de otra cosa. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Bueno, ustedes saben que el Vaticano expulsó al cardenal norteamericano Theodore McCarrick por el tema de la pedofilia, arzobispo de Washington y ex cardenal Theodore McCarrick. Gracias, amor. Entonces, hay una conferencia en el Vaticano que se está realizando ahora del 21 al 24 de febrero y extrañamente el Papa Francisco se ha preocupado porque la sociedad mundial sepa que el propósito de esta conferencia es cuidar a los niños de la iglesia. O sea, eso a mí me parece impresionante, porque la iglesia primero está admitiendo que tiene un gran problema adentro y segundo está haciendo un proceso de consulta participativa, y esto es muy importante porque aquí vi una nota de prensa que publicó el Vaticano diciendo que en esa conferencia se están haciendo consultas a las conferencias episcopales nacionales de todo el mundo, a los sínodos de las iglesias orientales, a los dicasterios, no sé qué es eso, dicasterio de la curia romana, no sé qué es esa vaina, a las conferencias superiores y mayores y a las universidades pontificias, o sea que a la universidad de aquí, a la Pucamaima, también la van a consultar. La iglesia tiene un gran problema con esto y no importa las conferencias que hagan. No importan las conferencias que hagan. El problema de la pedofilia en la iglesia es el celibato. El problema de la pedofilia, de la depredación de niños por parte de los miembros de la iglesia, porque pedofilia es como la evasión fiscal. Se roban los impuestos y lo mismo que se los roban le cambian el nombre y le ponen evasión. Ahora se han inventado otra vaina que se llama elusión.
¿entiendes? Porque como son ellos que evaden y que se roban el dinero, entonces lo maquillan y lo disfrazan y le ponen nombre técnico para que el público común no entienda. Y los políticos indelicadeza. No, los políticos son indelicados. Oye, los políticos son tan, bueno, no voy a decir brutos, pero no se cuidan, que en la ley hablaron de tránsfuga ellos mismos y yo diciéndole a ellos, ¿pero por qué ustedes hablan de tránsfuga? ¿Por qué ustedes usan esa palabra ahí? Eso es libertad de asociación. ¿Por qué tránsfuga? Cada quien que se vaya a donde le dé la gana. Pónganle regla al comportamiento de los políticos, a la movilidad de los políticos en partidos, pero no, ustedes mismos no se agradan. Entonces, en el caso de la pedofilia, si la iglesia quiere resolver ese problema de raíz, lo que tiene que hacer es permitir que los miembros de la iglesia, los padres, los sacerdotes y la monja puedan tener relaciones y casarse. Porque es lo mismo que pasa con la homosexualidad. Pero en las iglesias evangélicas es lo mismo que pasa con la homosexualidad, pero en el otro extremo. ¿Qué pasa con la homosexualidad en la vida civil? Bueno, las hormonas y los neurotransmisores que se activan en las zonas erógenas o genitales de las personas se estimulan en extremo con el consumo y la pornografía. Pero entonces, las iglesias evangélicas, en el caso de la iglesia, la pedofilia en las iglesias evangélicas y en los deportes son gente casada. Yo te digo ahora, en el caso de la iglesia, lo que pasa con esa necesidad fisiológica del sexo es que se reprime en extremo. La homosexualidad, ese grupo de neurotransmisores se estimula en extremo. Y más allá de la necesidad de evacuación, de defecación o de reproducción sexual, lo que hace es que se usa para el placer puro y simple. Entonces, en el caso de la iglesia, ese paquete de neurotransmisores, esa necesidad de acumulación de esperma, de toda esa vaina, se reprime. Entonces ahora, con esta explosión de los medios de comunicación, esos sacerdotes en sus celulares viven viendo vaina de porno. ¿Y qué van a hacer con esa energía reprimida? Buscan perfiles débiles. ¿Cuáles son los perfiles más débiles? Los niños. ¿Por qué los niños se atemorizan? Entonces, eso es lo que ocurre. Quieren acabar con el problema, eliminen el celibato. No es verdad que las estadísticas de pedofilia son iguales en el protestantismo que en el catolicismo. ¿Verdad que no? No son iguales. ¿Y cómo tú lo sabes? Tú lo has cuantificado. Tampoco. ¿Y cuánto en los deportes? El protestantismo están casados. Pero todos están casados. ¿Cómo lo saben ustedes? Pero busca el diccionario. ¿Tú sabes cuál es la iglesia? ¿Cómo lo saben ustedes? ¿Tú sabes cuál es? Lo que pasa es que la iglesia católica... ¿Tú sabes cuál es la...? No quiere decir que no vayan. Pero no es la misma. Pero son seres humanos. Ahí se pueden casar. Pero eso está medido en la iglesia. Abusar de adultos y de niños. Eso está medido en la iglesia. Claro. Eso está medido en la iglesia y es menos de un 5%. Sí. No. Claro. Es menos de un 5%. Es menos de un 5%. Ah, porque es la católica. Claro. Sí, menos de un 5%. Razón. Es menos de un 5%. Dentro de tantos es menos de un 5%. Tienes razón. En la iglesia evangélica es menos del 0.5%. No, sí, menos de un 5%. Igual. No hay en todas las iglesias. No, ahora la mayoría de la gente es honesta. Yo estoy de acuerdo con José. Y los católicos. El celibato contribuye a eso. No, es determinante. Bueno, es interesante Eurici, ¿tú leer crees un en libro Dios? que acaba de publicar un escritor francés, Frédéric Martel, En el closet del Vaticano se llama. Sí, pero eso Está ya... escrito en 8 idiomas, en 20 países. No, pero él recoge. Sí, pero eso también es mucha. porque es cierto. Que otra cosa. Y lo que dice... Lo cierto es, tú sabes cuánto... Oye, no, pero oye, es verdad que es un asunto difícil para la iglesia, pero ¿sabes cuántos sacerdotes hay en el mundo? En el mundo, señores, deben haber 150,000, 200,000 sacerdotes. ¿Cuántos están en eso? Bueno, hay el asunto que es menos de un 5%. Es menos de un 5%. Menos del 5%. Claro que sí, uno lo genera. Uno lo genera. Un bandido lo genera. Denme del dato. Oye, la iglesia católica. Oye, la iglesia católica. Vayan ahí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿cuál es el problema? Que lo han cubierto. Eso, ahí tú tienes toda la razón. Y ese lo encubrían, eso es verdad. Aumenta. Es igual en nuestros gobiernos. Exacto. ¿Son corruptos todos? No, pero los impunidad, gobiernos permisivos se convierten en cómplices. Pero yo quiero decir lo siguiente. ¿Cómo nosotros, a pesar del esfuerzo
que hace la iglesia para tapar estos casos por el escándalo y el daño de imagen, ¿cómo nosotros nos enteramos? ¿Y por qué si nosotros nos enteramos de la iglesia, que hay muchísimo más rigurosidad para dar a conocer informaciones, no nos vamos a enterar de los casos que se dan en el protestantismo? Pero es que nos enteramos. Tú quizás no lo has visto, bien, pero hay varios. Búscate llama a la fiscalía. Dime un caso dime un caso como el de Wosolowski en el sector. No, porque cada caso es individual. Como el de Santiago, el pastor que está preso por violar. No lo hay, porque el de Wosolowski es uno. Los iguales. Pero cierro con este dato. Dime uno como el de Wosolowski. Porque tampoco tú tienes personalidades como Wosolowski en la iglesia evangélica. Está bien, pero hay líderes. Señores, escúchenme. Llama a la fiscal. Lo de Wosolowski es otra cosa, porque Wosolowski era un embajador del Vaticano, que la iglesia evangélica no lo tiene. Era un embajador argentino. Era un embajador aquí. Y el que quemó los dos jóvenes en Aso, el padre. Y eso tenía connotación de Estado. Y es otra cosa. Elena, el que quemó los dos jóvenes porque se casaron en el tanque. Oye, sí, ahora. ¿El padre cómo? Emergildo. Ese era. O el que mató al muchacho en Santo Domingo. ¿Cómo se llama? Pero oye esto. José, dime un pastor de acuerdo. ¿Cuántos tú has mencionado? 3. Hoy aquí hay cientos de curas. Ve para que vea el trabajo que están haciendo. Dime estadística, yo te estoy pidiendo un caso, uno, dímelo. Yo coincido con la padres. Díganme uno. Abran los teléfonos para que me digan un caso trascendente de depredación sexual de un pastor. De pastor, ábrelo y te aparecen decenas. Porque a ellos que no son tan conocidos y son los dueños de su iglesia. Después de la reforma de Lutero, tiene que haber, como en todos los lados, no puede haber menos. No puede haber menos por lo siguiente. Lo que pasa es que hay decenas de iglesias y cada quien hace la suya. No puede haber menos hasta por razones matemáticas. Hermano, si usted tiene 10,000 pastores en una comunidad y tiene un padre, un sacerdote, porque tú te vas, por ejemplo, vete a Bayona. Sí. Ahí tú tienes un sacerdote. Sí. Pero tú no sabes la cantidad de pastores evangélicos que tú tienes ahí. Pero tú eres casado. Es que hay más. Pero tú eres una Biblia debajo. Oye, lo único que un pastor comete un delito. Entonces lo único que el tigre intrascendente. Nadie lo conoce. No, ahora se sabe. La iglesia católica investiga. Tú mismo has dicho. Tú mismo has dicho que aquí hay violadores de niños y de mujeres y todos los días y nada más se conocen los casos de la gente que es trascendente. Entonces, ahora de los pastores hay muchos cometiendo diferentes delitos. Hay pastores decentes, es que es incomparable un sacerdote con 100 pastores. Claro. Entonces, ¿cómo habiendo 100 pastores y un sacerdote? Tú no tienes caso de pastores. Porque son porque Lutero le permitió canalizar su energía sexual y aquí se la reprime. ¿Quién te ha dicho que no lo tienen? ¿Quién te ha dicho que no lo tienen? No es la misma medida. Oye, el listín hizo 9 reportajes de pastores en Santiago, 9. Pero dime un caso. No, pero búscalo en el listín diario, tú tienes la tabla y búscalo. Yo te pido uno y no me lo ha podido. Oye, tenemos 15 minutos de esta vaina. Bueno, vámonos, vamos a buscar el caso. ¡Cambio fuera!